Hola, muy buenos días, tardes, noches para todos. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Bueno, hace unas semanas, yo creo que 2, 3 semanas, les compartí un poco del libro Órdenes del Amor de Bert Hellinger. Allí estuvimos hablando un poco sobre las constelaciones familiares, por qué era importante tomar a nuestros padres, por qué era importante entender los órdenes del amor dentro de cada sistema familiar. Hoy vamos a hablar de los órdenes del amor en la pareja. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué es importante esto? Bueno, independientemente de que ustedes estén solteros o estén casados o estén divorciados o sean viudos, la decisión que tengan, lo que sea que estén pasando en este momento en cuanto a una pareja, eso es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nos encontramos diciéndonos, es que mis relaciones de pareja no funcionan, es que todas las personas que conozco son iguales, es que a mí no se me acercan ni siquiera los moscos, entonces, ¿qué será lo que pasa conmigo? Bueno, desde las constelaciones familiares hay un trabajo que realizar. Les voy a compartir hoy, la parte que les voy a compartir es de un libro que les recomiendo muchísimo que se lean. Es un libro, la verdad, que les va a ayudar a entender un poquito mejor todo este tema de las constelaciones en la pareja. El libro se llama Constelaciones familiares para el amor y las parejas. Es de Ingala Roble. Este libro nos explica un poquito cómo funcionan las dinámicas de pareja, de las relaciones. También les voy a compartir una parte de los órdenes del amor de Bert Hellinger. ¿Qué nos dice Bert Hellinger sobre las relaciones de pareja, sobre las parejas? Y también con esto les voy a hacer una invitación. En el canal en este momento, en el mes de junio, estoy analizando un libro que se llama Transforma tus heridas de la infancia. Al finalizar el análisis de este libro, voy a compartir con ustedes para el mes de julio, creo que para el segundo viernes, un taller de constelaciones familiares. Entonces los invito a que me cuenten en los comentarios si desean participar y a que estén atentos a los videos y a todo el contenido que les voy a estar compartiendo en el canal para que sepan cómo participar si quieren hacer parte de este taller de constelaciones familiares. No solo vamos a constelar a las parejas, sino que también vamos a constelar a nuestro sistema familiar. Entonces, iniciando con esto, ¿cómo es la pareja según los órdenes del amor de Bert Hellinger? Las parejas y las constelaciones familiares. Desde la teoría de las constelaciones familiares de Bert Hellinger, el sistema familiar constituye un campo espiritual guiado por una fuerza común que obedece a determinadas leyes y al que pertenecen no solo todos nuestros ancestros, sino también aquellas personas que de alguna manera tuvieron importancia para el sistema. Allí entran nuestras parejas, los novios, las novias, los amantes, las esposas, las exesposas. Cuando alguien perteneciente al campo ha sido excluido, rechazado u olvidado, se produce un desorden, ya que el primer derecho que tienen las personas que conforman el sistema es el derecho a la vida y el segundo es el derecho a la pertenencia. Todas las partes deben ser incluidas y recibir su reconocimiento, ya que como estas personas excluidas y olvidadas están conectadas con nosotros y se manifiestan en el presente, todo lo que no se honre y se pretenda excluir conducirá a la desunión y la patología. A través de un fenómeno de resonancia en el presente, otro miembro estará destinado a representar inconscientemente a la persona excluida y se comportará de manera extraña con la finalidad de obligarnos a incluir al rechazado y así restablecer el orden sistémico. Por ejemplo, un niño debe tener derecho a querer a sus dos padres. Si excluimos a alguno de ellos, ese hijo posiblemente lo sustituya, presentando muchas dificultades, comportándose con los mismos defectos que rechazamos del otro y hasta convirtiéndose en un rival, lo que sería algo así como envenenarse con la sangre de la familia sin cumplir el propio destino.
Estos ancestros necesitan que alguien los vea con amor y respeto y compense sus fracasos en vez de imitarlos. Esa red familiar, dirigida por una instancia superior que vincula a todos sus miembros y que actúa como una conciencia común, es comparable a una bandada de pájaros, en la que de pronto todos giran en otra dirección, como guiados por una fuerza superior que actúa en todos y que ésta permanece inconsciente. Uno repite una suerte que ni siquiera conoce a través de la conciencia familiar. Si alguien en la familia sufrió una injusticia, en el grupo surge la necesidad irresistible de compensación. Existe una conciencia de grupo que puede excluir a alguno de los miembros que considera diferente, vengando las infracciones, y a la vez una conciencia sistémica que vela por el derecho de todo miembro que forma parte del sistema familiar. Si bien estamos bajo el control de esa conciencia que afecta nuestra libertad de acción, somos responsables de las consecuencias de nuestros actos sobre nuestro sistema relacional y tenemos la posibilidad de influir en el curso de las cosas. Necesitamos tener el valor de mirar con sinceridad lo que hacemos, ya que las consecuencias perduran independientemente de sentirnos culpables o no. La responsabilidad recae en nosotros, y si nos negamos a aceptarla, algo se rompe en el alma. Las constelaciones familiares reconocen que existe una transmisión de conflictos, preocupaciones familiares y comportamientos a través de las generaciones, que determinarán los problemas psicológicos actuales. Las constelaciones familiares son un método para delimitar conflictos de origen familiar y social que afectan a la vida cotidiana, restableciendo el orden y la armonía, no solo del individuo que consulta, sino del grupo familiar al que pertenece. Esto tiene efecto tanto en el pasado y el presente, como también en las futuras generaciones, ya que podrían evitar cometer los mismos errores que sus antepasados. Según Bert Hellinger, se trata de una terapia de reconciliación, cuya finalidad consiste en devolver al orden algo que cayó en desorden. La posibilidad de salir de una implicancia sistémica es visualizar una imagen de solución. Implicancia significa que alguien en la familia inconscientemente vuelve a asumir y a vivir la suerte de otro miembro de la familia anterior a él. Cuando, por ejemplo, en la familia se dio un hijo para la adopción, también pudo haber sido en la generación anterior. Más tarde, alguien se comportará como si también hubiera sido dado, y no puede librarse antes de saber que se encuentra en una implicación sistémica. La solución toma el mismo camino a la inversa. La persona que fue dada para la adopción entra nuevamente en juego. Así, por ejemplo, se le incluye en la constelación familiar. De repente, esa persona excluida se convierte en fuerza protectora para el que se encontraba identificado con ella. Cuando los excluidos son integrados y reconocidos de nuevo, se muestran afables con los descendientes. Bert Hellinger. El sistema familiar está conformado por los padres, los abuelos, los bisabuelos, hermanos de los padres, hijos nacidos o abortados, cónyuges y novios anteriores de los padres y todo aquel que haya establecido vínculos significativos. Existe un orden fundamental en todo sistema familiar que se rige por diferentes leyes. Todos deben ser incluidos. Los únicos que pierden su derecho a la pertenencia son los asesinos. Quien sea responsable y culpable de una muerte ha perdido el derecho de pertenencia y tiene que abandonar el sistema. Si alguien que ha perdido la pertenencia no se marcha, un hijo lo hará en su lugar. Todos tenemos parte en el destino y la culpa de nuestra familia. Compartimos las consecuencias de lo que otros en el sistema hacen, asumiendo una deuda que no contrajimos, de la misma manera que lo que nosotros hacemos les afecta a ellos.
La injusticia ocurrida en generaciones anteriores es sufrida y representada posteriormente por otro miembro, para que por fin se arregle. Sin embargo, esta compulsión a la repetición por sí misma no soluciona nada. La consecuencia de grupo no conoce la justicia para los descendientes, sino únicamente para los antepasados, ya que aquellos, siendo inocentes, deben asumir injustamente el destino de su antepasado. Liberarse de la identificación muchas veces ayuda a resolver los conflictos y mejorar la salud, ya que la enfermedad puede ser una necesidad de expiar lo sucedido. Por ejemplo, el cáncer podría tratarse de una reverencia no realizada. No se puede dar lo que no se tiene y no se puede recibir lo que no se ha tomado con anterioridad de los padres. Quien reverencia y honra a sus padres se siente en profunda armonía con sus orígenes, convirtiéndose en un símbolo para realizar su destino. La terapia sistémica de Hellinger es una psicoterapia de grupo que difiere de los grupos psicoanalíticos o de dinámica de grupo, ya que el coordinador no permite las interpretaciones mutuas entre participantes. Se trabaja con cada uno en el grupo por separado, mientras los demás son observadores, a no ser que participen como representantes en una constelación familiar. En muchos comentarios muchas personas me han dicho, bueno, ¿cómo se hace? Eso se hace con visualización, eso se hace donde entran actores y entran a interpretar lo que sentía la familia. Hay muchos ejercicios para realizar constelaciones. Hay algunas terapias de grupo donde varias personas que también están asistiendo para hacer su constelación entran a ayudar en un ejercicio de constelación representando al sistema familiar de la persona que va a constelar. Entonces ahí les resuelvo como una de las tantas dudas que me han dejado en los comentarios. El procedimiento es simple. Se configura la imagen interior de la familia de un participante de acuerdo al tema que quiera trabajar, mientras se elige entre el resto de los participantes a los representantes para los miembros del sistema. Los representantes comunican lo que sienten al facilitador, ya que todos están atravesados por lo que sucede en ese campo de información. Se parte de la puesta en escena de la imagen interiorizada del sistema del que la persona forma parte, es decir, el concentrado metafórico de nuestro pasado familiar. Luego vamos hacia otra imagen de solución, una interior que libera. Sería el futuro del sistema que corresponde al orden del amor, donde cada miembro ocupa el lugar que le corresponde. Esta imagen interiorizada con el tiempo va desarrollando su influencia curativa, tanto en el individuo como en todo su sistema. El trabajo gira en torno a la paz, el amor y la reconciliación. Ahora hablemos de la pareja como tal. La pareja es una comunidad de destino, una relación necesaria para ambos sistemas familiares. Cada uno pertenece de ahora en adelante a una nueva comunidad sistémica, creada por la fusión de sus sistemas de origen. ¿Cuándo se produce una relación de pareja? ¿Cuándo surge la relación de pareja? Las miradas, las pisadas, el deseo de estar cerca, con un impulso, una fuerza, y se crea un vínculo indeleble con la relación sexual. Así haya sido un momento. Hay caricias positivas o negativas. Hay una vulnerabilidad conocida a partir de esos momentos. A mayor intercambio, mayor vínculo y mayor dolor en la separación. Surge la relación de pareja. Una relación de pareja puede ser este vínculo que formamos con una persona que nos atrae, una persona con la que empezamos a compartir sentimientos. Y hay algo que es muy importante tener en cuenta. Creámoslo o no lo creamos, las personas con las que tenemos relaciones íntimas, esas personas, parte de su energía queda en nosotros, así como parte de nuestra energía
queda en esas personas. Hay un ejercicio que les voy a compartir, yo creo que la semana entrante, que es referente a este tema de las constelaciones en las relaciones de pareja. Y es un ejercicio que nos va a ayudar a soltar esos vínculos que de pronto tengamos con relaciones con personas que fueron nuestra pareja en el pasado. Ustedes se dirán, no, es que yo el novio que tuve hace 20 años o la novia, no, pues esa persona para mí no existe, ni me acuerdo que esa persona en mi vida tiene algún protagonismo. Pero si no se hizo una separación adecuada, por ejemplo, estas separaciones donde quedamos detestando a la otra persona y decimos que no exista, no me hablen de él, no me hablen de ella, eso queda en nosotros. Lo que se compartió, lo que se vivió, eso hay que honrarlo, agradecerlo y soltarlo. Obviamente no estoy minimizando que hay relaciones de pareja que terminan muy mal, hay personas que hacen mucho daño, pero es importante saber si se hizo una separación adecuada a ese vínculo. Si no solo se hizo el proceso de separación y de duelo, sino que lo que sea que esa persona haya dejado en nosotros ya no nos pertenezca y esté con el otro. Porque cuando eso no pasa, cuando todavía estamos unidos, entre comillas, por así decirlo, con un ex, con una ex, ¿qué pasa? Nuestras relaciones de pareja son conflictivas, no encontramos una persona estable, no encontramos lo que deseamos en las personas con las que nos involucramos. Entonces vamos por ahí por la vida encontrando el príncipe azul, pero no sé, al mes se convierte en un monstruo y decimos, venga, pero ¿qué pasa? Y lo mismo como hombres, vamos por ahí buscando, no sé, a la mujer ideal, la encontramos, pero no, las cosas no se dan. Cuando sucede eso, cuando hay ciertos, no digamos fracasos, sino que no tenemos mucha suerte, por así decirlo, en el amor, o salimos de un matrimonio súper tormentoso y decimos yo me voy a quedar solo, yo me voy a quedar sola, también hay que hacer un corte en ese vínculo hay que cortarlo y hay que devolverle al otro lo que le pertenece y reclamar lo que nosotros dejamos en esa persona. En las uniones asimétricas se produce un desequilibrio que lleva a uno de los cónyuges a plantear el divorcio, un lugar de conflicto donde todas las identidades están en riesgo. Son muchas las causas que matan el amor y conducen a la separación, entre ellas el querer o desear que el otro cambie. Eso es falta de amor y de respeto, es falta de aceptación. La rivalidad de poder en la pareja es la semilla de la separación que nos enceguece, ya que entramos en un juego de manipulación en el que no alcanzamos a ver a la otra persona porque proyectamos un antiguo patrón destructivo. Estamos viviendo un rencor o venganza del pasado, de nuestra infancia o de nuestros ancestros. ¿Cuántas veces se han reconocido ustedes diciendo, por ejemplo, es que mi esposo es igual a mi papá? Es que mi esposa se comporta igual a mi mamá, a mi tía, a mi abuela. Es que adoptó el mismo comportamiento. ¿Qué será? Bueno, por ahí está la respuesta. ¿Qué es lo que no has sanado de tu vínculo familiar con tu madre, con tu abuela, con tu padre, con tu abuelo, con tus hermanos, que se está mostrando en tu pareja? El origen de un desorden amoroso puede estar antes o después del nacimiento. Cuando el origen es previo al nacimiento, transgeneracional, quiere decir que hay un mensaje familiar de amor imposible o difícil que oficia de programa inconsciente y que no nos pertenece. Por lo general, los conflictos no solucionados aparecen como fantasmas en relaciones posteriores que se hacen visibles a través de actos y emociones incomprensibles. El divorcio como síntoma representa una herida en el inconsciente familiar entre lo masculino y lo femenino y la forma de relacionarse entre sí. Para iniciar una nueva relación y que ésta funcione, primero es necesario reconciliarse con el pasado. Cuanto más luchemos y despreciemos lo anterior, más atados y atrapados estaremos. Atravesar el dolor implica vivirlo, descifrarlo, y una vez que ha cumplido su función, soltarlo y dejarlo ir. El objetivo es darle un lugar en el corazón a quien fue nuestra pareja, reconocerlo y respetar su dignidad como persona, como padre o madre,
llevándolo a cabo de una forma interna, ya que no siempre se puede hacer explícitamente. Recordemos que lo que no superamos se lo dejamos como herencia emocional a nuestros hijos. Si no le damos el reconocimiento que es debido, nuestros hijos se encargarán de mostrárnoslo de algún modo, comportándose como tal. Dar un lugar en el corazón a cada una de las parejas anteriores que se ha tenido o a quienes han sido los padres, madres de nuestros propios hijos vivos o abortados, libera y permite seguir adelante de una mejor manera, concediéndoles el lugar que les corresponde en nuestra alma. Soltar y marcharse agradeciendo al otro la lección de vida tan valiosa que se ha recibido, libera a ambos para comenzar algo nuevo con fuerza y esperanza. Algunas consideraciones sobre los órdenes del amor en la pareja extraído de los textos y conferencias de Bert Hellinger. El hombre se convierte en hombre a través de la mujer. La mujer se convierte en tal cuando asume que necesita al hombre. Una mujer solo puede desarrollarse plenamente compartiendo la vida con un hombre. El hombre solo es significativo como hombre teniendo a una mujer. Ambos deben admitir que se necesitan mutuamente. Estos textos, estas partes que les voy a compartir acá de los órdenes del amor, yo sé que pueden ser un poquito controversiales. Yo sé que muchos van a decir, muchos y muchas van a decir, yo no necesito un hombre para ser feliz. Y si bien es cierto que no lo veamos desde un punto de vista de la necesidad que necesitamos a una persona para que nos complemente, sí hay un trabajo que hacer allí en cuanto a nuestras energías femeninas y masculinas. Cuando nosotros rechazamos a esa otra parte, a esa parte femenina o esa parte masculina, hay algo que es importante revisar en nosotros, porque la figura del yin y el yang nos lo explica de una manera perfecta. Necesitamos la delicadeza, pero también necesitamos la fuerza. Entonces no quiero decir con esto, obviamente las interpretaciones son personales, yo les comparto la mía, dejo siempre la invitación abierta a que ustedes lean los libros y saquen sus propias conclusiones. La interpretación es más como, bueno, es importante saber que si estoy en una relación de pareja, yo no tengo que encargarme de todo lo que necesite el otro, ni el otro viene acá a resolverme la vida. Por ejemplo, cuando nosotros queremos una pareja, seamos hombres o mujeres, para que venga a resolvernos todo lo económico, venga a pagarme la carrera, venga a darme todo lo que yo necesito y yo solo le doy mi compañía, díganme la figura de quién está adoptando esa pareja. ¿Quién tiene que encargarse de mis necesidades? ¿Quién tiene que encargarse de mis estudios? Y yo solo me limito a cumplir con mis deberes. Papá y mamá. Mucho cuidado con eso, porque esos desórdenes son los que causan esas inarmonías en las familias y en nuestro sistema familiar. Otra consideración de los órdenes del amor de Bert Hellinger. Hombre y mujer son incompletos y se completan en la pareja, que a su vez se realiza en un tercero, una nueva unidad, hijo o proyecto de pareja. La fuerza de la pareja viene de la fusión de los opuestos, fusión masculino-femenino. Cada uno es el resultado de la fusión de su padre con su madre. Al tomarlos incondicionalmente y por igual, esta fusión interior cobra fuerza y el aporte a la pareja será mayor. Cuando nosotros no hemos sanado la relación con alguno de nuestros padres, esto se visualiza, esto se refleja, mejor dicho, en nuestras relaciones de pareja. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Esto no es alguien me comentaba en ¿Dónde están las monedas? En el cuento que les compartí de Joan Garrick, alguien me decía, ¿eso será algún don ver lo que mis padres me dieron? No, no es ningún don, no tienes que tener ningún don para eso, ningún superpoder. Simplemente siéntate y piensa por un momento qué recibiste de ellos. ¿Recibiste amor? ¿Recibiste cuidado? ¿Qué recibiste? Lo mismo ocurre
cuando no hemos sanado y lo vemos en nuestros padres. Si por ejemplo, no sé, mi papá era un borracho, era un tipo súper tomador, golpeador que llegaba a la casa a despertarnos a todos y nos daba susto porque llegaba a golpear a mamá, y resulta que yo encontré el príncipe azul y en cuánto tiempo se convirtió en un tomador que llega a la casa a gritar y a tratar de golpearnos o a golpearnos a todos. Entonces allí es donde yo identifico qué de mis padres proyecto y busco en mis parejas. Y uno no siempre busca lo bueno. Eso es algo que también hay que tener muy en cuenta. No es que uno sea muy desafortunado, muy de malas como decimos en Colombia. Es que lo que no es sanado se proyecta en otras personas para recordarme que lo tengo por ahí pendiente. Cada uno aporta a la pareja lo que le falta, aunque al cabo de un tiempo juntos lo femenino y lo masculino se desdibuja y ya hay menos aporte y atracción, por lo cual es necesario que cada uno refuerce su identidad estando de vez en cuando solamente con los de su mismo sexo. El hombre renueva lo masculino estando con hombres y la mujer renueva lo femenino estando con mujeres, y así vuelven a aportar más a la unión. Esa parte es una forma muy fácil de decir que en todas las relaciones de pareja se necesitan espacios. No tenemos que mimetizarnos con la pareja. Nuestra pareja no puede ser el centro de nuestro mundo. Si estás en una pareja y esa pareja te exige que renuncies a tus amigos o a tus amigas, algo está mal. Y es muy importante tener en cuenta esto. La relación de pareja se basa en la condición previa de igualdad. Todo intento de comportarse como padre o hijo del otro provoca una crisis en la pareja. Si una mujer se comporta como una madre frente a su marido, sabiendo qué es bueno para él o queriendo educarlo, el hombre se toma una amante. Esto es difícil de asumir, pero es importante entenderlo. Muchísimas veces nos convertimos en la mamá de nuestro esposo. Y lo decimos de una manera muy bonita y de una manera muy coloquial. Es que yo soy la que lo regaño. Es que como la mamá no le enseñó a recoger su reblujo, yo soy la que lo recojo. Yo soy la que le digo qué hacer y qué no hacer. Ah, ok, listo. Entonces miremos cómo está el sistema familiar. Resulta que yo me salí de mi lugar. A esto hacía alusión cuando hablábamos del orden. Mi lugar es junto a mi pareja, soy su esposa o su novia. Y yo me moví a convertirme en la mamá. Entonces, ¿qué pasó cuando yo me moví a convertirme en la mamá? ¿Qué pasó con mi lugar de pareja? Pues quedó vacío, así que alguien va a venir a ocuparlo. Y allí es donde entra el amante. Cuando los miembros de la pareja no se encuentran en el mismo nivel, no funciona. El hombre no solo busca a la madre en una mujer mayor, también aquel que busca una mujer más joven está buscando a la madre. Esto se aleja de la igualdad. Él parece superior, pero en realidad es la mujer más joven la que está para él y no al revés, lo que resulta una relación madre-hijo. Para las mujeres es similar a la inversa, cuando buscamos a papá en nuestras parejas. La mujer debe seguir al hombre y el hombre tiene que servir a la mujer y a sus hijos. Si el hombre sigue a su mujer y los hijos a la madre, eso conduce al fracaso, porque el hombre no puede desarrollarse en una situación así. Todas las relaciones de pareja hacen acuerdos y eso es algo en lo que obviamente yo siempre les digo, yo no me meto, eso es asunto de cada pareja, pero es muy importante mirar cómo están distribuidos los roles de poder dentro de la familia. ¿Quién le pide permiso a quién? Los hijos a quién le piden permiso para salir o para hacer algo. Allí hay algo que hay que revisar y que hablaremos, si ustedes gustan, más adelante, de la importancia de trabajar nuestras dos energías, la femenina y la masculina, y cómo cuando esto se desordena ocurren un montón de cosas que nos ayudan a entender los desacuerdos en nuestra vida. La consumación del amor crea un vínculo indisoluble independientemente de cualquier rito exterior. La seguridad de saber que estamos unidos para toda la vida, de que el otro está comprometido a pesar de los conflictos, permite la elaboración y la superación de estos conflictos, promoviendo el crecimiento de ambos y facilitando una mayor armonía en la convivencia.
La resolución de los conflictos de pareja es la mayor herramienta de crecimiento humano. Cada conflicto, al abrir antiguas heridas, se vuelve una oportunidad de crecimiento, una posibilidad para soltar y despojarnos de mandatos, fidelidades al pasado y expectativas infantiles. Miren que yo estoy trabajando con un profesor que dice que hay personas que odian las discusiones de pareja, que las detestan, que les tienen miedo. Y él dice que a él le encantan las discusiones porque las discusiones le permiten saber lo que piensa su pareja, le permiten saber qué es lo que hay que arreglar en la relación de pareja que de pronto no está funcionando bien. Entonces, una de las tareas que tenemos también en nuestras relaciones de pareja es aprender a solucionar y a leer los conflictos. Si siempre discutimos con nuestra pareja por lo mismo, si siempre le estamos diciendo haz esto, haz aquello, sabemos que tarde o temprano la relación termina flaqueando por allí y alguno de los dos termina yéndose. Entonces es muy importante cuando estemos teniendo discusiones, cuando estemos teniendo desacuerdos, leer lo que la discusión y el desacuerdo quiere decir. Muchísimas veces nos molesta que nuestra pareja le incomode algo, pero allí es donde es importante decir y preguntarnos si me molesta que la otra persona piense diferente a mí. Entonces, ¿para qué tengo una pareja? Mejor me quedo solito. Aceptación significa querer sin imágenes preconcebidas de cómo debería ser la otra persona. Cada uno es una obra de arte perfecta. El sí como aceptación es la base de la relación de pareja. Cada mirada, cada gesto ha de transmitir nuestro agrado. Si yo no acepto a mi pareja, si no me gusta cómo habla, cómo se viste, cómo camina, cómo se comporta, simplemente no quiero a esa persona. Estaré allí por otras razones, pero el amor no es la causa principal. La causa real de una separación es un movimiento de compensación que por lo general desconocemos. A menudo el pasado, un muerto, un mandato o el destino interfieren provocando que uno de los dos deje de estar disponible. Entonces la separación se transforma en destino de los dos. La persona que se separa a la ligera de una pareja a la que estaba unida por la consumación del amor, por regla general, no podrá conservar a otra pareja en una segunda relación. Se trata de una transición que ayuda a culminar la separación con la primera pareja, cuando esa separación ha sido difícil. Esa segunda pareja percibe aún el vínculo con el primer compañero, por lo que no se atreve a tomar la pareja plenamente. Para que posteriormente se pueda establecer un nuevo vínculo y que funcione, el primero debe ser resuelto de manera positiva. Quien rechaza y desprecia el vínculo anterior impide el vínculo siguiente. Esto es muy fácil de ejemplificar. Cuando nos involucramos salimos de una relación de pareja y llegamos a contarle a nuestra nueva pareja todo lo que nos hizo sufrir el ex, cómo lo odiamos, cómo detestamos su olor y su voz, allí todavía no se ha cerrado el ciclo. Entonces esta relación nueva lo que va a hacer es continuar la que yo terminé. Entonces no me gustaba, que mi esposo salía mucho a la calle. Este empieza también a salir y a causarme lo mismo. Hasta que yo no solucione y no rompa, es mejor que no me involucre en una nueva relación de pareja. Hay que limpiarse primero del rencor, cerrar todas esas cosas, dejar atrás, perdonar, agradecer, para ahí sí poder entrar limpios y renovados a establecer un nuevo vínculo si eso es lo que queremos hacer. Si en una relación seria uno se separa a la ligera alegando, ahora hago algo para mi autorrealización y lo que tú hagas es asunto tuyo, una separación así es experimentada como un crimen que uno tiene que expiar. A continuación, frecuentemente un hijo se enferma, muere o se suicida. La profundidad de un vínculo puede deducirse de sus consecuencias, aunque el vínculo no equivale a amor. El amor puede ser escaso y el vínculo profundo y viceversa. El vínculo se crea a través de la relación sexual,
Por eso también se desarrolla en el incesto y en la violación. Esto es algo muy delicado y algo muy importante que tenemos que tratar más adelante, cuando ampliemos un poco más este tema de las constelaciones. Las relaciones de pareja cobran prioridad sobre las relaciones con las respectivas familias de origen y un segundo matrimonio tiene precedencia respecto al primero. Las relaciones sufren si no se respeta este principio, si los padres tienen más importancia que el cónyuge y los hijos, o si una primera pareja se considera más importante que la nueva. Esto es algo que hay que entender y que yo sé que puede resultar difícil. Las relaciones de pareja cobran prioridad sobre las relaciones con las respectivas familias de origen. Si ustedes, por ejemplo, se casan y resulta que la mamá de su esposo empieza a hablarle mal de ustedes a su esposo, a decirles que ustedes no hacen esto bien, que no hacen lo otro, y él empieza a entrar en conflicto con ustedes por esas opiniones de ella, tarde o temprano esa relación va a fracasar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos casamos, cuando nosotros formamos un hogar aparte, nuestros padres dejan de ser la prioridad. Allí la prioridad ya es nuestra pareja, llámese esposo, llámese esposa. Y de allí para abajo nuestros hijos. No vamos a dejar de amar a nuestros padres, no vamos a dejar de estar pendientes de ellos, pero ellos ya no son prioridad. Y si no entendemos esto, y si esto nos causa conflicto y decimos, ¿cómo así? Mi mamá primero, mujer cualquiera, hombre, esposo cualquiera, primero mi papá. No se involucren en una relación, porque ustedes están desdibujando, no tienen una idea clara de lo que es una relación y un sistema familiar. Si ustedes ponen como prioridad a su mamá o a su papá sobre su esposa y sobre sus hijos, sobre su esposo o sobre sus hijos, tarde o temprano esa relación va a fracasar. Esa relación va a ser un tormento para ustedes y aunque el vínculo continúe viviendo bajo el mismo techo, el vínculo de amor se va a perder y sus hijos van a sacar eso en cara y sus hijos van a tener esas heridas y sus hijos van a, digamos por así decirlo, a seguir arrastrando esa desconexión que en algún momento se generó en nuestro árbol genealógico. Y lo mismo pasa con las parejas anteriores. Si en una relación de pareja, digamos, no sé, hubo un matrimonio anterior y la persona que con quien estuviste o estuvo casado la persona antes sigue teniendo incidencia sobre las decisiones de esa persona y afecta a la relación presente, eso también está destinado a fracasar y crea un desorden en la familia, en el sistema familiar. Nuestra pareja, cuando nosotros nos involucramos en una relación de pareja, entra a ser la prioridad. El sistema familiar que formamos nuevo con nuestra esposa, esposo y nuestros hijos, allí ya no hay la opinión del ex que venga a decirnos qué hacer, ni la de mamá ni la de papá. Hay una foto en Facebook que nos compartieron en un taller al que asistí hace poco de constelaciones, y yo creo que muchos la han visto, que es una pareja que se acabó de casar. Entonces la mamá de la muchacha está parada al lado de ella y la mamá del novio está sujetándole la mano en la foto de matrimonio al señor. ¿Ustedes creen que eso está bien? La convivencia y el intercambio afectivo permiten desarrollar la intimidad, el estado más evolucionado de las relaciones entre dos adultos. Para que pueda darse es necesario que ambos se hayan separado de sus padres y sean afectivamente independientes de ellos para poder necesitar a otra persona. Así se podrá crear un vínculo más importante que el que se tenía con los padres. El hombre renuncia a su madre, la mujer renuncia a su padre para poder necesitar a la pareja. Cada uno tiene que poder decir a sus padres: mi pareja para mí ahora es más importante que tú. Y esto ya lo hablamos en Sanando la herida materna. Esto no nos va a convertir en malos hijos. Nadie va a bajar del cielo a castigarnos por eso. Obviamente yo respeto sus creencias, ¿no?
Y si ustedes piensan que es así, está bien. Si ustedes no resuenan con esto, está perfecto, pero sí les dejo la invitación a que lo analicen. El hombre que se queda en la zona de influencia de la madre no tiene respeto por las mujeres. La mujer que se queda en la zona de influencia del padre no tiene respeto por los hombres. Permanecen adolescentes con sus sentimientos de omnipotencia y de desprecio a todos los demás. El varón tiene éxito profesional y económico cuando su mujer lo respeta. Para que vaya bien la pareja y su economía, la mujer y su economía deben agradecer y honrar a la economía del marido, aun cuando ésta sea más modesta que la economía de ella. El hombre debería gestionar la economía de la familia, aunque aporte menos que su mujer. Así ambos siguen de igual a igual. Si la mujer dirige la economía de la familia, se siente superior al hombre y la armonía de la pareja desaparece. Entre los cónyuges el dinero puede equilibrar un desequilibrio que se dé entre el dar y el recibir. Por ejemplo, el que gana más está compensando sin saberlo el hecho de traer hijos de parejas anteriores. Los amores pasionales y turbulentos suelen revivir conflictos y bloqueos infantiles que se han quedado totalmente reprimidos, siendo los juegos de manipulación aprendidos desde la infancia. La sexualidad es la fuerza sagrada por excelencia. La pareja se realiza en la sexualidad. Esa fuerza instintiva es la señal de su grandeza, más allá de lo humano. La sexualidad colmada es un proceso del alma. Cuando el alma está en sintonía, la sensualidad fluye sola. Por otra parte, cuando la sexualidad se marchita, a veces también se marchita el alma. El cónyuge que se niega sistemáticamente a tener sexo por trauma, castigo o cualquier otro motivo inconsciente hiere la dignidad del demandante de sexo. La relación entre los dos se deteriora. El que pide se siente pequeño y culpabilizado por su necesidad. El que rechaza se siente grande y con buena conciencia. Esto suele provocar la separación. El que pide para salir de su sentimiento de culpa se va hacia otra persona con más vida. Así recupera su dignidad. La víctima de una infidelidad es alguien atrapado por un muerto de la familia, quien rechaza la vida, el sexo y la alegría de vivir. Las infidelidades muestran una presión del sistema para resolver algo. Lo más frecuente es que muestren a un excluido. Uno de los cónyuges representa a una pareja anterior de uno de sus padres y reproduce la relación fracasada de este excluido. La consecuencia de un aborto voluntario es que por regla general la pareja se termina. Un hijo es expulsado por los padres y con el hijo también se rechaza, se expulsa y se aborta al cónyuge. Este es el proceso, por tanto la relación se termina. Solo si los dos sienten el dolor y honran a ese hijo, tienen posibilidades de continuar, pero desde un plano distinto. Quien decide la separación va a sufrir mucho previamente para inconscientemente poder estar justificada y tener la conciencia tranquila en el momento de decidir separarse. Si uno de los miembros de la pareja rompe la relación sin escrúpulos, a menudo un hijo de esta relación se comporta como si tuviera que expiar una injusticia. El que decide separarse compensa al otro dejándole la casa y los hijos. Se pasan los límites cuando uno engaña al otro y después encima le quita todo. Ese no respeta al otro. En casos de divorcio, quien sigue residiendo en la propiedad de casados y recibe pensión alimenticia, crea una dependencia que impide su autonomía genuina. Para ser una persona autónoma y volver a rehacer su vida y que le funcione, debe cortar toda dependencia, haciéndose cargo de sí mismo, de su propia casa y de su economía. Si uno saca provecho de una situación mientras el otro en el mismo contexto sufre una pérdida, estos hechos se relacionan en el alma, desarrollándose así la necesidad de llegar a una compensación, porque lo primero existe a costa de lo segundo.
En un caso así, ocurren cosas muy graves. Una segunda relación solo puede ser lograda si el vínculo con los anteriores cónyuges es reconocido, valorado y se cerró sin deudas pendientes. Si esta nueva relación se constituyó a consta de la otra, el nuevo nunca podrá tomar por completo a su pareja y se terminarán separando como precio que tienen que pagar por la necesidad de equilibrio y compensación. Después del divorcio, los hijos deberían ir con aquel de los padres que en los hijos respete más a la otra parte, al padre o la madre. Si los padres vuelven a casarse, no deberían consultarlo con los hijos. Se hace y los hijos deberían aceptarlo aunque no quieran a su pareja. Así se respeta la jerarquía. El nuevo sistema creado es el sistema que tiene la preferencia sobre los sistemas anteriores, pero solo puede ser lograda la relación si se reconoce y valora a la primera relación. Cuando no se respeta este orden, las consecuencias son implacables. Toda relación humana es también un proceso de muerte. Algo en nosotros se va muriendo, por ejemplo, una idea ilusoria. Cuando uno elige algo, deja otra cosa a cambio. Todo ser está rodeado de un no ser que va unido a él y que consiste en todas las posibilidades no realizadas. Celos aparentemente infundados. Necesidad de hacer hincapié en el derecho sobre el otro. Cuando no quedó bien resuelto lo anterior, el nuevo no se siente aún con derecho. Es en solidaridad inconsciente con la pareja anterior del otro por no ser reconocida. Para finalizar, los niveles del amor según Hellinger. Primero, etapa del enamoramiento. Me mueves mucho, pero te veo poco. Segundo, me mueves menos, pero te veo más. Tercero, etapa del compromiso. Te quiero a ti y veo lo que te mueve, tus padres, tus raíces, tu pasado, tu futuro, tu destino, y lo veo con amor. Me quedo a tu lado con todo lo mío que me mueve para cumplir mi destino junto a ti. Cuarto, si surge la separación. Yo te amo y también amo mi propio destino. Y yo sigo a mi destino. Te quiero a ti y a lo que te mueve, aunque aquello te aleje de mí. Bueno, mis queridos, espero que les haya, aclarado un poquito si tenían dudas sobre las constelaciones familiares, sobre por qué es importante también constelar nuestras relaciones de pareja. Les recuerdo que los principios que les compartí, todo esto parte de los órdenes del amor de Bert Hellinger. Entonces, igual, si de pronto conocen el libro, si lo han estudiado, me cuentan en los comentarios. Si desean que siga ampliando este tema de las constelaciones, me cuentan en los comentarios. Como les dije, no solo quiero realizar un taller con ustedes, sino que sigamos hablando de este tema de las constelaciones familiares, que aprendamos a realizarlas juntos. Hay mucho que nos falta por entender, hay mucho que nos falta por analizar del tema de constelaciones. Entonces, bueno, cuéntenme en los comentarios si les gustó este podcast, si desean que sigamos compartiendo más información sobre las constelaciones y si desean participar del taller que voy a realizar de constelaciones familiares en el mes de julio. No siendo más, muchas gracias por escuchar. No olviden dejar su me gusta y su comentario, es muy importante para mí. Adiós.